Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, os voy a presentar también a la persona que va a hablar. Sí, la persona. Hacíamos la broma ayer que decíamos, los registros nos hacen girar porque nos indicaron cómo nos tenemos que poner la mesa. Entonces, como hicimos un ensayo, yo decía, esto es para mover la energía, porque fijaros, os presento a Eva, os presento a Tania, os presento a Gemma, os presento a Juanjo. O sea, estamos moviendo la energía también. Bueno, para mí igual, es un inmenso honor y placer presentaros a Gemma, la cual comparte conmigo una lección de vida dura y difícil que es la rabia, y bueno, ella también tiene mucho que contaros y que compartir con vosotros, así que os lo paso. Muchas gracias. A ti. Antes de empezar, yo como Tania, ¿no? Estoy un poco nerviosa, intento hacerlo lo mejor posible. Dar las gracias a Mario José por haberme invitado a esta primera mesa redonda, que para mí es muy importante, y a ustedes y a mis compis, ¿no? Por dedicarme este poquito de tiempo a escucharme sobre mi experiencia con los registros, ¿no? Basándonos en el tiempo, os voy a poner ahí poniéndoos en situación, ¿no? Como diríamos. Yo nací con un problema de pies, en concreto los pies zambos, no sé si saben ustedes lo que es, los pies zambos son los pies torcidos, ¿no? Y bueno, muy bien, porque, bien, mis padres se pusieron en funcionamiento poquito tiempo después de yo nacer, y me mandaron a un traumatólogo estuvimos en un traumatólogo muy bueno y todo iba perfectamente, ¿no? Pero cuando cumplí aproximadamente 3 años, el traumatólogo falleció de un infarto y mis padres se pusieron otra vez en funcionamiento para encontrar un sitio que estuviera bien para seguir mi proceso de evolución con los pies. Y bueno, les recomendaron un hospital de Madrid muy, muy bueno, y allí fuimos, ¿no? Y lo primero que les dijeron es que me tenían que operar. Claro, mis padres decidieron operarme, ¿no? Y recuerdo que entre el ingreso, la operación y el posoperatorio, estuve un mes en el hospital. Y lo pasé horrorosamente mal. No es momento de explicar todo lo que viví allí, pero con esto simplemente les quiero decir que fatal, muy mal, muy mal. Fue un mes horrible. Hasta el punto de que mi madre me decía, ¿vale? Me ha dicho a lo largo de mi vida, que está aquí, que ella dejó una niña y cuando fue a recogerla recogía otra totalmente distinta, ¿no? Dejó una niña que sabía disfrutar de la vida, que era alegre, ¿no? Que era incluso cantarina, que me gustaba mucho cantar. Con 3 años ya me sabía toda la discografía de Miguel Bosé. Y recogió a una niña con muchísimo miedo, con muchísimo dolor a nivel emocional y con muchísima rabia, pero rabia sobre todo contra mí misma, ¿no? Entonces, ni que decir tiene que esto yo lo defino, estas 3 patrones que han estado a lo largo de mi vida, ¿vale? Yo los defino como una sensación de intranquilidad constante que me hacía permanecer las 24 horas del día nerviosa sin poder disfrutar, ¿no? Y ya no solo eso, sino con una coraza y pensando que los demás me iban a atacar, y antes de que me atacaran y me hicieran daño, yo lo que hacía era explotar y saltarles, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues era carne de cañón para todo, ¿no? Tuve muchísimos problemas a nivel la infancia, la adolescencia, la juventud, a nivel emocional, a nivel de relaciones de pareja también he tenido, como bien decía Eva, yo también lo he sufrido, también he sufrido acoso escolar, como decía Tania, ¿no? Pues he pasado muchas cosas, ¿no? Y aparte de eso, pues eso daba pie a que desde muy jovencita iba a tratamientos psicológicos, ¿no? Recuerdo que mi madre siempre ha estado conmigo, por eso también la quiero dar las gracias. Hemos estado las dos como un equipo funcionando, ¿no? Y cuando tenía 16 años, de esas crisis que te entran, que me han entrado bastantes, tenía muchísima depresión, estaba francamente mal, y ella fue a una conferencia de PNL y le dijo al conferenciante después, sin corta ni perezosa, le dijo que su hija estaba muy mal y que necesitaba
pues que le ayudáramos. Y el hombre le dio el teléfono de un psicólogo, y a partir de los 16 años yo me estaba moviendo a nivel de psicólogos. Yo he hecho terapias psicológicas, terapias no psicológicas, me conozco todo. Y ahora, en el momento que estoy, os puedo decir que me han servido para poco a poco ir encaminándome. Y como yo siempre digo, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Entonces estaba comiendo con un amigo que es psicólogo, con el que había hecho una terapia de desactivación de la memoria celular, y se había hecho hace poco una lectura con María José. Entonces me acuerdo que en la comida era sábado y estábamos hablando, y me dijo: mira, Gemma, me estuvo hablando de la lectura y es que te veo, o sea, te he visto, es que te va a ayudar muchísimo. Dice, toma el teléfono y la llamas. Esto era un sábado, yo llamé a María José el lunes, y el jueves de esa semana o el siguiente, no recuerdo bien, yo fui a hacerme la lectura. La verdad es que, si soy sincera, no me acuerdo de nada de la lectura, pero sí que me acuerdo de, para mí, lo más importante. Me mostraron a través de María José que tenía que trabajar el perdón con una oración durante 2 meses. Pues yo la trabajé, y al pasar los 2 meses me di cuenta de que esa rabia y ese sentimiento de intranquilidad que os he definido antes que tenía era muchísimo menos. Y dije yo, uy, pues esto me resuena. Entonces, como tenía las conferencias y las charlas, me fui a las conferencias. Y para que sepan un poquito cómo era yo, en una de las conferencias, que además estaba mi madre al lado, estaba María José, un hombre estaba perdido e interrumpió 2 veces la conferencia, porque el pobre hombre debe ser que iba a otro sitio y no sabía. Entonces, en la segunda interrupción nos interrumpió de verdad. Entonces yo me cogí y me levanté y dije, usted no tiene educación, usted no se da cuenta que estamos escuchando una conferencia y nos está molestando a todos. Así era yo. Vale, más que nada para que lo sepan, ¿no? Hice las charlas, resonaron conmigo, y justo cuando terminé la conferencia seguí haciendo las lecturas, y luego María José hizo el primer taller de registros. Entonces yo me apunté. Sé que se movilizado muchas cosas, pero exactamente no recuerdo lo que pasó, pero hubo una experiencia en ese taller que me emociono todavía, que me cambió la vida. Yo al transmitirme María José la oración y yo abrir mis registros, la sensación de paz, de protección y de seguridad que estaba buscando a lo largo de 35 años y que había perdido en ese mes de hospital, la encontré. Y a partir de entonces no he vuelto todos los días abro los registros, pero nunca los he cerrado, nunca, jamás los he cerrado. Y empecé a funcionar de otra forma totalmente distinta. Es verdad que me enganchó y empecé a hacer talleres, y ahí empezó a nivel de esa experiencia empezó mi trabajo con los registros, ¿no? Que yo lo divido en 3 fases, ¿vale? La primera fase es que yo hacía los talleres, pero no trabajaba nada. Soy sincera, no trabajaba absolutamente nada. Sí que en el taller, como es normal, y muchos los conocéis, se mueven muchas cosas, tú liberas muchas cosas, y yo salía del taller en mi centro, ¿no? Como bien decía Eva, en mi centro, ¿no? Y salía muy bien, pero claro, al no trabajar, eso con el paso del tiempo se va, y tú vuelves al rol anterior, ¿no? A guiarme por mi cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo que me hizo cambiar? Bueno, pues en una de estas María José empezó a mandar trabajos personales durante el mes. Y no sé si fue el primero o de los primeros, me llamó muchísimo la atención. Eran los hermanos mayores y las leyes universales. Me llamó la atención ahí. Os digo, no me enteré ni de Jota, o sea, no me enteraba de nada. Lo que sí que es verdad que como había que trabajarlo en 2 meses y eran leyes, no sé si eran 10, yo me propuse, bueno, pues vamos a hacer una cosa, yo me lo divido en días y cada semana trabajo una ley y voy viendo qué es lo que experimento. Bueno, pues al pasar el tiempo y haber trabajado eso, me di cuenta de que me encontraba muchísimo mejor. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar más asiduamente con los registros. Aquí viene la segunda etapa. Yo empecé a trabajar con los registros, pero ¿cómo llamo? Con resistencias, o mejor, empiezo a trabajar con los registros, pero desde mi cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo trabajaba con los registros para que se me abrieran todas las cosas como yo quería que se me abrieran. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. El trabajo se me cerró. Se me cerró hasta tal punto que yo arreglé el paro y el paro no me lo querían dar. A nivel económico, a nivel personal, lo dejé con mi pareja. O sea, yo no sabía dónde agarrarme, pero aún así, yo no sé, algo interior me decía que tenía que seguir trabajando y seguía trabajando. Pero llegaba un momento que estaba tan agobiada por pagar el alquiler y tan desesperada que pedí una lectura a María José.
Y lo primero que me dijeron nada más entrar, que dejara de ir de víctima por la vida y que por una vez diera el paso de empezar a coger las riendas de mi vida y a comportarme como una persona madura. Que sí que es verdad que se habían cerrado los campos, pero que empezara a buscar soluciones. Si no podía trabajar de lo mío, sí que podía, ¿vale? Buzonear o publicitarme para dar clases a los niños de determinadas asignaturas, incluso de canto, porque yo llevo muchos años cantando. A nivel de la casa, podría alquilarla, podía compartirla, o bien podía, me lo dijeron ellos, que me lo había dicho mi madre, podía invitar a mi madre y a mi abuela que se vinieran a vivir conmigo, que ellas me lo habían dicho y no quería hacerlo. El caso es que mostraron soluciones para todo, pero aún así yo empecina no hice absolutamente nada, todavía seguía resistiéndome. ¿Qué pasa? Que se seguía cerrando todo. Llegó un momento que estaba tan desesperada que ya por desesperación cogí y empecé a publicitar, pues eso, cuidar a niños, cuidar a señores mayores y dar clases. Esto fue un domingo. El martes, perdona que voy a beber un poquito de agua. El martes me llamaron para un trabajo, pero además un trabajo de lo mío, en una clínica de paliativos, o sea, que es que era perfecto. Yo llamé a mi madre emocionada porque decía, madre mía, yo no sé cómo no les he hecho antes caso, porque esto, vamos, yo no sé. Fui a la entrevista, y fue a la entrevista en esa semana y me daban los resultados, si me habían cogido o no la semana siguiente, pero vamos, yo estaba súper convencida, pero si es que era lo mío, es que es imposible. Bueno, pues me llamaron y me llamó muchísimo la atención. Me llamaron y me dijeron, ¿tú eres Gemma Rodríguez? Digo, sí. Dice, bueno, pues que sepan que la hemos cogido. Digo, Dice, no, y perdóneme, que nos hemos equivocado. No es usted. Es que no la hemos cogido porque tiene poca experiencia. Me quedé, es que no supe qué decirla. Os lo prometo, que no supe qué decirla. Cogí, digo, no me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? O sea, en mi frustración, además, ahora os lo cuento así, pero estaba súper nerviosa. Muy histérica. Cogí, pregunté a los registros y me mostraron perfectamente, pero perfectamente. ¿Te has dado cuenta que desde que te has ido a la entrevista del trabajo no has vuelto a trabajar con nosotros y en tu vida está trabajar con nosotros? ¿Te has dado cuenta de que no se abren tus caminos porque ahora tienes que limpiarte a nivel energético para poder para que te puedan abrir esos caminos? Y te has dado cuenta de que tienes una cosa, para que se te abran esos caminos, tienes una cosa ahí aparcada que tienes que hacer, que ni siquiera te acuerdas, que a mí me ofrecieron hacer un libro sobre duelo. Yo di un curso y a raíz de ese curso me salió un editor, me dijo que si podía escribir un libro. Y me da tanto miedo, porque yo tengo también el patrón de miedo de no saberlo hacer, porque nunca en mi vida he escrito, que lo dejaba ahí aparcado. Dice, y ahora es el momento, este tiempo es para dedicarlo para eso. Total, que con reticencias, pero me puse a hacer el libro. ¿Qué es lo que me hizo cambiar y dar el paso a trabajar con los registros en total apertura? Bueno, pues para mí fue, igual que el taller 1 fue un paso enorme, la oración de los registros, para mí el taller 4 fue otro paso más a nivel de conciencia. Se movió muchísima energía y yo sentí una apertura a nivel de conciencia brutal, ¿no? Brutal. No se me olvidará, porque fue ese fin de semana, el 24-25 de mayo, que justo coincidió, que dice que las casualidades no existen, con la final de la Champions. Yo soy muy futbolera, con la final de la Champions de la temporada pasada, en la que mi equipo, el Atleti, jugaba contra el Madrid y perdimos. El problema para mí no fue que perdiéramos, que me sentó muy mal, pero bueno, fue la forma en la que perdimos. Ahí es cuando me di cuenta de las cosas, que muchas veces lo que deseas no es aquello que necesitas, ¿no? En la forma en la que pedimos fue el último minuto, y lo que más me llamó la atención y me abrió la conciencia es la forma. Para mí hay una persona muy importante en el Athletic, ahora mismo su entrenador, porque os comento, cuando yo iba a los partidos y él estaba, yo en la adolescencia lo he pasado muy mal, y el único alivio que tenía era ir al partido, y esa persona en su forma de jugar, con su energía de coraje, me transmitía coraje, valor y fuerza para tirar 2 semanas más. No sé por qué, pero para mí me ha transmitido eso. Entonces, que una persona tan importante para mí esté donde está, haya conseguido lo que haya conseguido, y que en ese momento reaccione de esa forma, bueno, recuerdo que estaba en la rueda de prensa y dio las gracias a sus jugadores por todo el trabajo que habían hecho, y dice, estas cosas hay que aceptarlas, aprender de ellas
Y bueno, hoy descansaremos, pero mañana nos levantaremos y pues seguiremos trabajando, porque el que cree y el que trabaja puede. Entonces, eso, si se cree, si se trabaja y puede, me tocó en el corazón, porque ahí es cuando vi que dijo, ahí cuando me di cuenta y fui consciente de que el que cree, el que confía, el que se abandona, el que deja que le guíen, lo consigue. Y fue un paso en mi trabajo con los registros. A partir de ahí empecé a realizar todo aquello que me han mostrado y mi vida ha cambiado 360 grados. Totalmente, ¿no? El libro está para publicarse, está escrito y sobre todo, y lo más importante para mí, que soy otra persona totalmente distinta. He conseguido conectar este fin de semana, o sea, esta semana, que se lo comentaba con mis compañeros, con la niña esa pequeña que dejó mi madre en el hospital, tan alegre y tan feliz, pues he conseguido, ¿no? A través del trabajo, esta semana he conseguido, ¿no? Y me ha cambiado la vida, porque para mí ha sido una revolución total, ¿no? Y el sentimiento de paz y de calma lo tengo conmigo constantemente, ¿no? Y sobre todo que no me siento sola, ¿no? Siempre me siento protegida y sostenida. Y toda esta experiencia para transmitiros una de las cosas para mí más importantes que ha supuesto esto, ¿no? La importancia del trabajo personal, con los registros, ¿no? Tu vida cambia 360 grados, pero no porque te pasen cosas alucinantes, ¿no? Sino que las cosas que te tengan que pasar te van a pasar, pero las vives desde la aceptación y desde el aprendizaje. Las vives con una paz interior y sabiendo que estás sostenido y sabiendo que todo lo que te pasa es para tu mayor bien. O sea que nada, muchas gracias por escucharme. A ti, gracias, Gemma. Nada. Gracias por compartir. Bueno, doy paso, ya se ha preparado, ya se está moviendo el siguiente ponente que es Juanjo y él va también a hablaros de su experiencia y la va a unificar también con el tema del trabajo. Yo te disculpa igualmente por colocar Sí, porque lo vas a poner, el micro te lo paso y lo... Gracias. A ti. Buenas noches. Muchas gracias a todos, reitero el agradecimiento. Yo me llamo Juan José y como veo que se queda un poco pequeño la herramienta visual que hemos acompañado, hemos distribuido una por cada fila para poder pasarla. Yo comparto con mis compañeras, pues con Tania, con Eva, pues trabajos pendientes desde que tomé contacto con registros, pues de tanto de sufrimiento, de miedo, como de no merecimiento o autoestima o falta de autoestima, o como Gemma, pues trabajo con la rabia, pero también la parte de creatividad, de pintar, esa la llevo conmigo. Y aquí lo que he intentado reflejar un poco mi experiencia con los registros acásicos, básicamente tres temas. Uno, que eso es un juego de vocales, que está arriba la A, laterales E, I, O y U. Un barco, que es nuestro navegar, digamos, con lo que es ese mástil de la casa o la estrella, esta grama de la escuela de Arctic, para recoger el viento acásico, y una serie de palabras clave asociadas a cada una de esas palabras. Si me retraigo el inicio de mi aventura con los registros acásicos 40 meses atrás, se puede decir, al principio, podemos decir una serie de meses, ¿no?, en los que uno va tomando contacto a través de lecturas y va haciendo cursos de crecimiento personal, donde esa parte del ego, el cuerpo físico con el que transitamos nuestra experiencia, uno va viendo en qué forma va haciendo un trabajo personal, va cogiendo cada vez un bienestar en las cosas que uno va trabajando, a pesar de tener, bueno, una dirección dentro de ese barco muy férrea, control, según la potencia que tenga cada uno con su ego. Y como capitán de Escanova que he dibujado, puede ir contra viento y marea y no dejarse guiar por lo que le dicta la vida. En esas primeras etapas, pues ese control de rigidez lo que hace es que tu navegar o tu andar sea mucho más pesado o con mucho más lastre, y el ancla pues suponga una rémora dentro de tu vida y no querés entender. Conforme vas adelantando, aquí tenemos una escena del Quijote que le dice a Sancho Panza, conforme avanzando, que los perros le ladran, pero no pasa nada. Puede haber compañeros que digan, ya no me gusta como eres, pues has cambiado esto,
pero eso significa que está en movimiento. Pero también, como vas cogiendo nuevas herramientas, vas viendo que puedes saber un poco lo que viene, de tu ego puedes decir, yo quiero que las cosas salgan así, que venga allá. Y una de las cosas fundamentales dentro del camino acásico es que si el A de la casa, que es el aprendizaje, la apertura, el abandonarse a lo que ese GPS, ese motor interno te va dictando, hay que soltar casi todas las E. Para mí eso es fundamental, agruparlas y tenerlas como referencia, todas las excusas, exigencias, expectativas, explicaciones, etiquetas, que son juicios, todas las partes que vienen más motivadas desde la mente, desde el ego o desde el miedo, para poder abandonarse y ceder el control a lo que te dicta el viento acásico y aceptar todo lo que viene como lo mejor para vivir en cada momento. Claro, dirigiéndose a muchas veces a lo que yo digo que es la I, como es la parte más espiritual, que es la parte más incondicional, que integra, que está integrando continuamente todo el aprendizaje, todos los insights que se encuentra uno. Lo que comentaba antes es que el trabajo acásico, una de las cosas que más toma uno conciencia es que se basa siempre en la O. Todo es para mayor beneficio de todos los involucrados y todo se hace al final desde esa conciencia, esa confianza de que está uno custodiado, está guiado y todo trata de que cualquier circunstancia en la vida se hace compartido para que todos vayan realizando su aprendizaje conforme se le presenta. Y esta U, que es como ese río o esa forma de ola donde nos movemos, en ese universo todo es uno, es ese sostén de cada una de las cosas. Pues si me lo traigo al caminar, que nos hemos quedado con el Quijote, hay muchas veces en que uno se puede ir hacia el camino espiritual, abandonando la parte más humana, haciendo cursos más espirituales de fin de semana, de yoga o cualquier actividad en la que uno luego vuelve el lunes y dice que bien me lo he pasado, pero otra vez vuelvo a la misma rutina, las mismas circunstancias de siempre. Y lo que se me ha hecho más patente conforme he tenido formación en registros es la necesidad de alinear ambas partes, la parte más humana y la parte más espiritual, para que indefectiblemente ese motor interno desde la casa aquí, como si fueras un mástil, aquí unos vigías que te dicen, bueno, vamos a llegar a tal puerto, el viento ha cambiado, y en puesto de ir contra el mar o el río que se da la vuelta ahí como un salmón, como muchas veces comenta María José, intentar fluir sobre lo que viene, aceptarlo, saber que es para mayor bien, que todo es perfecto tal como viene, y todo es un cómo lo vives, y eso determina enormemente hacia dónde nos movemos y cómo disfrutas de lo que viene, porque indefectiblemente hay momentos de todo sentido, según los aprendizajes que uno se ha pedido, pero claro, el verlo desde ese sentido de para qué, de cómo lo vive, determina enormemente el bienestar con el que uno integra todos los aprendizajes. Y bueno, con esta imagen cierro mi presentación, que lo que he querido transmitir, pues mi experiencia dentro del caminar con los registros acásicos. Muchas gracias. Bien, pues a partir de este momento estamos a vuestra disposición. Se han podido mover cosas, podéis tener dudas, podéis querer hacer un comentario. Como siempre digo, sentíos por favor con total libertad para lo que queráis manifestar, lo que queráis preguntar, estamos a vuestra disposición. La mejor manera de hacer... nos piden, como lo están grabando, bueno, la mejor manera de hacerlo, podéis hacerlo si queréis desde el asiento, si se escucha bien estupendo, y si no, pues trasladamos el micrófono para que lo podáis escuchar. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Por ahí veo yo una mano, bueno, una botella, veo más bien una botella que una Carmen, sí, igual lo escuchamos mejor. A través de escuchar a Tania, yo he entendido por qué estoy hoy aquí. Yo sabía que hoy, desde que vi que había mesa redonda, quería venir, pero se me han puesto las cosas muy difíciles hoy, me ha pasado muchas cosas desde por la mañana. No he entendido por qué, pero yo sabía que lo que me ha pasado esta mañana era por algo, pero pensaba que iba a ir por otra vía. Y escuchando a Tania desde sus vivencias del miedo, me he dado cuenta por qué me ha pasado esta mañana lo que me ha ocurrido. Entonces quería preguntarle a ella
o a todos vosotros, cuando tú ya eres consciente de por qué te ha ocurrido algo que de alguna manera ha implicado que otra persona se sienta mal, pero que sabes que por ello te ha pasado, ¿cómo tú vences ese miedo a partir de ese momento? ¿Con micro o sin micro? Con micro, te lo acerca. Gracias. Pues yo personalmente me costó su tiempo entenderlo, precisamente porque bueno, pues me achacó mucho al estómago, que es donde está el segundo cerebro, que está ahí pico y pala, el miedo. A mí lo que más me ayudó a entenderlo, primero, entender que el miedo siempre te lleva a una situación futura que no es real. Es decir, empiezas a hacer suposiciones de cosas que no son reales, porque ni yo estoy viendo cómo está mi madre, ni yo siento lo que está sintiendo mi madre, y porque de alguna forma ese miedo te está llevando como a ser la mala, ¿no? De alguna forma ese miedo es como una forma de resistencia a que tú hagas ese movimiento, ¿no? Es una forma que tiene el ego de engancharte. Es como, yo mi símil, además me gustan mucho los cuentos, es como me muestran como si fuera un perro que te engancha con los dientes. Y la idea no es forcejear y soltarte, sino lo acepto. Cuando yo me di cuenta de que cuanto más caso le hacía ese miedo, peor me sentía, porque entonces venía la culpa, luego, bueno, o sea, ya se montaba ahí un guirigay que realmente, o sea, a nivel físico ya me tenía achaques importantes. Fue el devolverle el poder a ellos. Es decir, si yo tenía miedo, era porque estaba quitándole el poder personal a mi madre. Es decir, yo estaba pensando que mi madre dependía de mí. O sea, primero, qué egocéntrica. Mi madre pues no tiene ningún problema, ¿no? La veis, es guapísima y maravillosa y ella puede cuidar de sí misma. El miedo es una forma en la que es eso, al final, que yo no haga ese movimiento. Tienes que ser mucho más inteligente, mucho más rápida. Cuando aparece una emoción, siempre te está hablando de algo. Y ese algo no está en el otro, está en ti. Entonces, si yo evado esa responsabilidad de esa emoción y entonces me voy con ella, va a conseguir lo que quiere, que es que yo vuelva. Si yo soy más... Chan, chan. A ver. Espera. ¿Hola? Ahora. Sí. Igual va con pilas o algo. La potencia aquí que no. Sí, pues eso, al final es un poco eso, el parar, porque cuando además vienen emociones como el miedo es muy potente, además yo creo que todos de esta mesa la hemos nombrado, yo creo que todos los seres humanos tenemos, al final es o amor o miedo, luego la rabia deriva del miedo también. Entonces es pararte y observar qué me está queriendo decir esta emoción y qué está intentando que no haga. Entonces es hablar con ella, es como sacarla de tu tripa o de donde esté y decir qué me quieres enseñar. Y de alguna forma el miedo es como esa parte de ti que se siente insegura. Es como pues, el niño interior, ¿no? Esa parte tuya que se siente indefensa, que la has sacado de su zona conocida y que dice, ostras, ¿qué hago? Esto no lo conozco, no lo controlo. Perfecto, vas fenomenal. Eso significa que vas encaminada por donde tienes que ir. Entonces aprender, pues a lo mejor respirando, pues eso, parando. A mí la respiración me ayudó mucho. Aceptar que si tenía que estar con un dolor de tripa o con ardor de estómago es perfecto, es parte también del proceso porque fue un desarraigo muy, muy fuerte y era parte de ese proceso. Fueron varios días pues muy mal, pero después vino la calma. Es como una tormenta que tienes que dejar pasar. Entonces es aprender a leer esas emociones y no ignorarlas porque se hacen, ya entonces gritan, o sea, ya entonces el perro hace pupa. Y bueno, pues esa es mi experiencia, cómo lo he aprendido yo a superar. A ti. ¿Más preguntas? Por ahí hay otra. Gracias, Carlos. Ahora. Habéis hablado mucho de experiencias personales y demás. Bueno, yo he hecho varias cosas. Siempre me ha llamado la atención, pero no he hecho nunca registros acásicos, por eso he venido. Pero lo que es la base y cómo funciona a nivel energético o como sea, no se ha explicado. Eso me gustaría que comentaras algo. Mira,
¿A alguien en concreto o...? ¿A mí me lo preguntas? Vale. El objetivo, ahora te explico un poquito, pero el objetivo de esta mesa redonda era que ellos os compartieran sus propias experiencias. Por un motivo principal, y es porque yo estoy aquí en los papeles que hemos repartido en el artículo, yo estoy aquí, esta es la 4ª temporada que estoy en Ecocentro, todos los meses de septiembre a junio. Y explico en el ciclo de 3 conferencias de registros acásicos, en concreto en la conferencia 1, lo que son los registros acásicos, las elecciones que hemos hecho cada uno. En esta conferencia 1 yo explico esa rabia, ese enfado conmigo misma, esa pena, ese perfeccionismo, es decir, desde mí misma voy mostrando y vamos poniendo ejemplos entre los asistentes de que no es absolutamente nada casual, es decir, las cosas que hay en mi vida son porque tienen que ver con mis elecciones. Por ejemplo, en mi vida había rabia, porque yo elegí la rabia. O sea, es imposible que yo conecte con la rabia si no la vivo. Entonces yo crecí en un hogar donde los yogures volaban y las sartenes volaban. No constantemente, pero sí en muchas ocasiones. Yo recuerdo, mi rabia viene a través de madre, familias a mi madre con la rabia, mi abuelo con la rabia. Luego tiras hacia arriba y entiendes el linaje genético ancestral. Entonces vas entendiendo y vas encajando el cómo hacemos pactos, pero si además desde los registros, cuando entramos en los registros, se nos muestra el porqué y el para qué de esas elecciones, los aprendizajes, entonces vas entendiendo lo que decía, entiendes muchísimo las piezas del puzzle que se van encajando. Entonces en los talleres de registros lo que hacemos, porque ellos han nombrado varias veces el 1, el 2, el taller de nivel 1 nos ayuda a conectar con nuestros propios registros. O sea, nosotros entramos, yo pertenezco a la escuela Arci, que es la que recibió directamente la oración sagrada. Ahora tampoco os voy a explicar todo porque esto la semana que viene, o sea, el miércoles justo que viene, este mes de diciembre doy estas 3 conferencias en miércoles, con lo cual el miércoles 3, que es el próximo, yo explico los registros acásicos, qué son las lecturas de registros acásicos, cómo podemos acceder a ellas, ¿vale? O sea, la conferencia va destinada a esto y al entender los aprendizajes de unos con otros. Luego, en la conferencia 2, lo que hacemos es, bueno, pues trabajar creencias, trabajar amarras desde los registros acásicos, aunque no estemos en los registros acásicos. O sea, es decir, ellos, por ejemplo, yo también, hemos hecho los 4 niveles de registros acásicos. Yo soy maestra de la escuela, pero aquí hay varios, Juanjo, Eva, Gemma, que se están certificando también como lectores dentro de la escuela. Y Juanjo, por ejemplo, viene con maletas y dentro de poco se va a Perú, a Machu Picchu, y tan dentro de poco, dentro de esta noche, o sea, de 1 hora y pico, se va a Machu Picchu a repetir también todos los talleres de registros acásicos allí a Perú. Entonces, al entrar en los propios registros, uno siente, como decía Gemma, la energía del registro acásico, pero además uno empieza a recibir información para su vida. El primer efecto que en muchas ocasiones se produce, como le ocurrió a ella, fue una calma, o sea, una calma total, sobre todo para la gente de mente que es como decir, es que no consigo apagar la mente. Por eso ella os ha contado su experiencia, porque ella en el taller, en cuanto entró en el registro acásico, la total quietud, absolutamente. Muchas veces solo podemos recibir cuando estamos en esa quietud, porque si no... Entonces, la propia energía del registro acásico la vas a sentir desde el nivel 1 y a cada uno se nos va a mostrar cómo se nos tiene que mostrar. Igual que cada uno empieza a recibir como tiene que recibir. Hay quien recibe... A ver, palabras, cuando a mí me dicen ¿cómo recibes de los registros? Yo digo, yo no les oigo como os oigo a vosotros, pero sin embargo no tengo la más mínima duda de lo que están mostrando. Hay gente que no recibe de esta manera, sino que puede recibir una imagen y entonces te dice, mira, yo estoy viendo, si tú te haces una lectura con un lector, te puede decir, mira, yo estoy viendo esta imagen y esa imagen va a tener sentido para ti. ¿Por qué? Porque el registro acásico mueve la energía y a ti te la muestra de la manera que tú necesitas. Por ejemplo, no es casual el que ellos estén conmigo o el que alguno de los que estéis sentados al otro lado hayáis iniciado el camino con otro maestro de Arci y ahora estéis conmigo. Porque yo recibí, por ejemplo, que iban a llegar a mí mucho los racionales, porque yo he sido muy racional. O sea, yo, como os digo, si no hubiera tenido todo grabado, que todo lo que yo he vivido estuviera con gente, yo hubiera dicho, vamos, yo en las conferencias digo, tipo Santo Tomás, o sea, para Santo Tomás un aficionado conmigo, o sea...
Entonces, pero claro, si somos honrados y si sentimos en el corazón profundamente todo lo que ha pasado, de la manera que ha pasado, no lo podemos negar. O sea, por índice de probabilidades es absolutamente imposible que todo lo que yo os he mostrado, y bueno, hay muchísimo más, lo que pasa que por no encaje como va encajando. Entonces, esa energía que tú hablas desde el primer momento de entrada en el nivel 1, pero luego además te mueve a veces hacia un nivel 2, como les pasó a ellos y como me ocurrió a mí. Ese nivel 2 es sentir que todo el trabajo tuyo en los registros sientes el poder compartirlo con otros, es decir, poder hacer lecturas a otros, que a través tuyo seas un canal donde el otro pueda recibir la información. Porque para mí los registros, aparte de devolvernos la responsabilidad a cada uno, supusieron entender mi vida. O sea, yo en la conferencia 1 lo explico, o sea, cómo entendí que la rabia, el enfado conmigo misma, cuando yo vi lo que había elegido, o sea, entendí el que me hubiera mordido las manos y me hubiera hecho sangre pequeña, me hubiera pegado cabezazos contra la pared, entendí la pena con todos los acontecimientos de pena en mi vida, con los 5 meses perder a 2 de los seres que más he querido en mi vida. O sea, quiero decir que vamos entendiendo y eso alivia mucho. Y estás sostenido, que ha sido una palabra que, si recordáis, han hablado de sostenidos, confiados, guiados. Esa es la cuestión. Está realizando un trabajo de crecimiento, de recolocación, y aunque sea difícil, porque ellos nos muestran, pero el trabajo es nuestro, en todo momento sientes esa compañía, sientes esa guía, sientes ese confort y puedes realizar el trabajo. Porque además, aunque no quieras ver y tú apartes, ellos con mucho amor te devuelven y te lo ponen delante y te lo fraccionan si es necesario y te ayudan a ir dando los pasos poquito a poquito, con lo cual a veces esa impotencia que hemos tenido para nuestra vida, ese desasosiego, ese dolor, esa sensación de victimismo, de que el otro nos machaca, de que no encontramos aliento, todo eso se disipa en el registro acásico. No digo que sea fácil trabajar con los registros acásicos, porque ya habéis escuchado las vivencias. Tenemos cosas muy duras y muy difíciles, pero las vamos transitando porque en todo momento nos sentimos con ese amor de la casa. Hay 2 reglas fundamentales de la casa. Una, a ninguno de nosotros se nos va a mostrar nada que no estemos preparados para ver, para poder trabajar y para poder recibir. Con lo cual es nuestra apertura y nuestra disposición, ¿vale?, la que va guiando lo que puede mostrarnos en la casa. Por eso, a mayor apertura, mayor podemos recibir. Y 2, el trabajo y la responsabilidad es nuestra. Ellos nos muestran, pero como yo explico en la conferencia 1, son un GPS, como el GPS de nuestro coche. Tú te montas, dices estoy en Madrid, quiero ir a Barcelona, y el GPS te guía. Exactamente igual que ellos. El que tú vayas por donde te están indicando es decisión tuya. Si tú no mueves el coche no se mueve. Si te ha dicho el GPS gira a la derecha y giras a la izquierda, lo que más te dirá, de la vuelta, ¿vale? Eso hacen los registros. Me voy por otro camino, me van cerrando, ¿vale? De manera que me vuelven a mirar. Jamás hay un castigo, jamás. Lo que hay es una ayuda y una recolocación para permitirnos que nos hagamos cargo de las elecciones que hicimos. Todos las hemos hecho, aunque en otro plano, pero todos las hemos hecho. Y luego de ahí, pues ya el linaje genético ancestral, conectar con la energía de nuestro linaje genético ancestral en el nivel 3, las vidas pasadas nuestras, el potencial creativo. El nivel 3 fue para muchos de nosotros donde se nos empezó a poner delante nuestras elecciones de vida también y nos empezaron a guiar muchísimo más. Y luego ya el nivel 4, pues es un poco, como decía Gemma, la expansión casi máxima. Entonces, si quieres con más todo esto, así a pinceladas, la próxima semana, el miércoles, todo con muchísimo más detalle y entendiendo mucho más, pero así un poquito para... Muchas gracias a ti por la pregunta. Hay otra... ¿Qué pasa? Buenas tardes. Hola. Mire, yo he recibido un registro acástico, o sea, me lo han hecho otra persona y a mí no me ha dicho nada. ¿Eso quiere decir algo? Pues si nos traen el micrófono te contestamos.
Bueno, lo primero de todo, agradecer la pregunta, y al igual que a las otras personas que están preguntándonos. A ver, quiero decir algo y quiero decir mucho. Si lo has vivido es porque lo tenías que vivir, o sea, porque si de alguna manera pues te ha pasado y está en tu camino, es por algo. Ahora, ese por algo es importante analizarlo, es importante pararse y preguntar el por qué. Yo os explico, nosotros trabajamos en la Escuela García, siempre hacemos una pregunta previa antes de dar lecturas, y es si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados. De forma que aquí hay muchos que os habéis hecho lecturas igual con ellos, yo en principio reconozco que os las habéis hecho conmigo, entonces sabéis que nunca doy una lectura sin que me hayáis dado el nombre completo y la fecha de nacimiento. En mi caso no es imprescindible, pero en mi caso sí, yo recibí que debía preguntar con fecha de nacimiento, entonces yo siempre os pido el nombre completo, el del DNI y la fecha de nacimiento. Entonces siempre pregunto si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados. Si me muestran que sí, la doy; si me muestran que no, que sucede en muy poquitas ocasiones, pero sucede, explico lo que se está recibiendo del registro y el motivo por el cual no. Entonces, si se ha hecho esa pregunta y la persona que te hizo la lectura hizo esa pregunta y te la dieron, porque se recibió que sí, todo lo que pasó fue porque tuvo que pasar, porque era para el mayor bien de todos los involucrados. A veces se puede recibir poco para que la persona siga buscando. O sea, estoy poniendo hipótesis porque no lo sé, ¿vale? Pero si la persona no hizo la pregunta, eso es una responsabilidad del lector, de la persona que hizo la lectura. Es decir, si yo como lector no pregunto si esa lectura es para el mayor bien de todos los involucrados, puede ocurrir que a mí el registro acásico no me deje entrar o no me dé información, porque lo que reciba esa persona, lo que debía haber recibido para su mayor bien, era no a la lectura, a lo mejor por el motivo que sea, ¿vale? Entonces yo le he quitado, al no hacer la pregunta, la oportunidad de que reciba eso, con lo cual el registro acásico, ¿qué hace? Lo para. Entonces yo, si soy un buen lector, tengo que trabajar eso. No hice la pregunta, entonces, ¿cuál fue el motivo que me llevó a no hacer la pregunta? ¿Se está entendiendo la persona que hiciste la consulta? ¿Vale? No, es que como no te veo bien por eso. Lo único que me dijo es que tenía que beber agua y caminar. No sé si se acuerda, pues eso ya lo hago. Yo he venido aquí para eso. A ver, sí. Vale, si lo hiciste conmigo y yo pregunto siempre si es para el mayor bien, lo que recibiste en ese momento fue lo que necesitaba recibir en ese momento. Mirad, no siempre recibimos lo que queremos, siempre recibimos lo que necesitamos y lo que en ese momento de apertura podemos ver, o estamos dispuestos a ello. Entonces, si hemos ido haciendo, por ejemplo, si a mí me ha mostrado algo el registro y yo he ido dando los pasos, me pueden mostrar más en otro caso. A lo mejor yo necesito conectar con el juicio y enfadarme para desbloquear algo también. Mirad, voy a compartir con vosotros que igual se puede entender un poquito mejor. Cuando os digo que no recibimos lo que queremos, sino lo que necesitamos, hay veces que hacemos una lectura y recibimos justo algo que no esperamos. Comparto con vosotros el de una persona, algunos ya conocéis este caso, pero resulta muy, muy llamativo y me gusta el compartirlo, que cuando vino a hacerse la lectura, en ese momento de su vida, ella dirigía un concesionario de coches, lo había heredado de su familia y estaba feliz con él. Entonces, de hecho, no pensaba ni preguntar por el negocio. Abrimos sus registros, bueno, pregunto si es para el mayor bien la lectura, me indican que sí, abrimos los registros y entonces, según abrimos registros, los registros dicen que le diga que no está en lo que ella ha venido a hacer. Entonces era como, bueno, si no empezó siquiera a preguntar. Bueno, yo le dije que había un mensaje de los registros, que se quería recibirlo, me dijo que sí, y la persona recibió que lo que estaba haciendo era algo que había venido a hacer su familia, que ella lo había heredado, pero que no era lo que quería hacer ella. Entonces, claro, esto le rebotó bastante, fue muy educada conmigo, pero le rebotó, no os podéis imaginar, ¿no? Lo digo no os podéis imaginar porque tardó 2 años en volverse a hacer una lectura y fue cuando me contó el enfado que había tenido conmigo, salió echando pestes, o sea, diciendo hasta tía no vuelvo yo, pues vaya, y sin embargo 2 años más tarde estaba haciendo lo que le habían mostrado los registros.
¿Por qué? Porque se tuvo que enfadar, se tuvo que cabrear, pero sobre todo ella se dio la oportunidad de ponerse en apertura. Es decir, una vez superado el cabreo, el enfado, el mostrarle eso que no le gustaba para nada y que ni siquiera ella había pedido, le había dado la oportunidad porque ella había mirado, porque ella había querido. Entonces, la sugerencia es, si nos hacemos una lectura y esperamos recibir a lo mejor otra cosa, el ver y trabajar con lo que se nos ha mostrado, independientemente de que nos guste o no nos guste, de que nos hubiera gustado recibir más o no, porque ese es el primer paso. A mí, en la lectura primera que me hizo Laura, mi maestra, no me dijo nada de que yo iba a ser maestra de registros acásicos, y afortunadamente no lo hizo. Pues si me lo muestra en ese momento, siempre digo que todavía estoy corriendo por el monte, ¿vale? Me dijo, te vas a dedicar a la comunicación. Y yo decía, joder, pues vaya novedad, o sea, si la comunicación está en mi vida, por Dios, si llevo 20 y pico años dando cursos, sí, pero seguí haciendo y seguí avanzando. Y al no juzgar, cuestionar, criticar, negar, me permití ir dando los pasos. Entonces, el registro no nos va a dar nunca lo que queremos, pero sí siempre lo que necesitamos. Y en nuestra vida podemos hacer posible que ese querer y ese necesitar se unifiquen, ¿vale? O sea, yo no juzgo lo que recibo, voy haciendo y trabajo con ello y me van mostrando más. O yo puedo entrar en juicio, o puedo entrar en enfado, o puedo entrar... Entonces, eso es lo que os decía, que depende ya de cada uno de nosotros, ¿vale? Eso es muy importante. Pero si hemos hecho una lectura, se preguntó si era para el mayor bien y hemos recibido algo, es porque en ese momento, con ese nivel de conciencia, se nos ha mostrado lo que necesitábamos saber. Como os digo, no siempre coincide con lo que queremos saber. No puede ser que usted tampoco vio nada. ¿Perdona? Puede ser que usted tampoco en ese momento no vio nada sobre mi registro. ¿O es que usted no vio? Sí, a ver, yo lo que recibo del registro es lo que muestran y lo que indico. Entonces, lo que te indiqué en ese momento fue lo recibido. No, pero yo es que, a ver, si es que yo te entiendo muy bien, ¿cómo no te voy a entender? Si yo en la primera lectura me hablaron de la comunicación, ¿y cómo no te voy a entender? A mí me hubiera gustado muchísimo más que me hubieran aclarado la vida y me hubieran dicho, mira, en X tiempo vas a estar trabajando en Ecocentro, después vas a... Perdona, no, que no te escucho. Ustedes son, vamos, los que, si yo hago un registro de usted, el que estoy capacitado para hacerlo, que no siempre van a recibir lo que está escrito o lo que sea. Si se preguntó si es para mayor bien, se recibe, y si no se recibe tiene que ver con lo que la persona necesita recibir. Insisto, si es que te entiendo perfectamente y lo que se te puede mover. Otra cosa es que no se hubiera preguntado si era para el mayor bien, ahí totalmente de acuerdo, pero si se ha preguntado si es para el mayor bien, lo que recibiste fue lo que necesitabas en ese momento. ¿Quién más? Si quieres luego hablamos y comentamos, ¿vale? Por dos pasos. ¿Alguien más sentís el preguntar o alguna duda con la que os hayáis quedado que puedan? Porque a mí me tenéis aquí todos los meses 3 veces, pero a ellos si les queréis hacer alguna consulta o alguna pregunta. Yo quería comentar una cosa, y es que a mí me dijeron una vez que bailara, ¿no? Y bueno, pues yo pasaba de bailar, ¿no? Y no quería saber nada de la música, pero un día empecé a bailar, hice caso a lo que me dijeron. Igual que a usted le dijeron que caminara, pues a mí me dijeron baila. Y bailé, y cuando bailé conecté con algo muy profundo de otras vidas, y fue muy potente, ¿no? Y entonces dejé de bailar porque empezó a materializarse todo en mi vida y hacia mi camino y hacia mi misión de vida. Y yo no estaba preparada, entonces dejé de bailar. Entonces, si te dicen camina, pues hay que tener el coraje de caminar, ¿no? Porque cambia todo. Y a lo mejor caminas y te cambia la vida, como empezaba a mí a cambiar. Ahora ya empiezo a bailar y mi vida se empieza a manifestar. Gracias.
Nos da tiempo, creo que para una pregunta más. No, nos da tiempo si tenéis un par. Tenemos hasta y cuarto, son 2 minutos. O sea que si alguien siente el hacer alguna consulta más o alguna pregunta más, micrófono a vuestra disposición. Una pregunta sobre el micrófono, es una duda que tengo. Cuando nos cambia la vida de alguna manera, tú lo sientes, mayormente sientes a través de momentos difíciles, porque en mi caso sí, más o menos. No voy a decir como tú has dicho antes, que no voy a decir una depresión, porque a lo mejor es ofender, pero de alguna manera en un momento difícil es cuando a mí me ha empezado a cambiar la vida y voy por el camino que creo que está marcado para mí, igual que yo me he trazado, no, otro muy distinto. ¿Siempre suele ser a través de momentos difíciles o no tiene por qué? Muy buena pregunta la que haces. A ver, no tendría por qué ser siempre así. Por desgracia, por desgracia hay una corrección, no. Por desgracia, desde la parte humana, si queremos, que desde la parte de luz todo se nos permite, en muchas ocasiones crecemos solo desde la dificultad, porque muchas veces tenemos que hincar rodilla o estar muy perdidos para pedir ayuda en apertura. Yo lo he comentado, o sea, en 2003, 2004 así se cierra el trabajo y yo era como tengo dinero, tengo tiempo, es que no hice ni caso. Cuando en 2009 ya no solo fue el trabajo, fue la familia que se tambaleaba, mi padre empeoraba y con los médicos, era como que tengo que ver, o sea, era como... Entonces, en muchas ocasiones, solo cuando hincamos rodilla, es no porque quieran que hinquemos rodilla, yo esto lo separo muchísimo, no, sino que ellos no lo necesitan, nosotros a veces sí, porque es la forma de reconocer que estamos perdidos, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, y en muchas ocasiones solo cuando estamos con mucho daño y muy perdidos es cuando nos ponemos en apertura desde el corazón, o sea, es decir, cuando realmente pedimos en apertura qué tengo que ver, qué debo saber. Entonces ellos están enseguida esperando, pero claro, esta apertura necesitamos hacerla nosotros y como te digo, en la mayoría de los casos coincide con los momentos más difíciles de nuestra vida. Sí. Y a través de ahí es cuando tú vas a cambiar. Pero puede ser condición necesaria, si quieres, para algunas personas, pero no suficiente para el cambio, porque hay mucha gente que tiene situaciones difíciles y entra en victimismo, entra en juicio, porque me ha tenido que pasar a mí esto, la vida es injusta. Yo en los talleres les pongo un ejemplo a ellos y les digo, vamos a ver, casualmente, entre comillas, la vida para mí me estaba destinada, la apertura a los registros acásicos, desde el fallecimiento de mi hermano. Es decir, yo me pongo a trabajar con el registro acásico, ¿vale? Justo con el fallecimiento de mi hermano. Entonces podía haber entrado en el juicio y haber dicho, pero Irosa, vamos, o sea, me voy a poner yo ahora a ayudar a gente. O sea, ¿por qué antes? No, ¿por qué no? O sea, y puedes entrar en una tortura sin embargo, el registro te permite entender. O sea, a mí el registro me permitió, como os decía antes, encajar las piezas del puzzle de mi vida. Entonces, entender el porqué y para qué de cada cosa y en cada momento. Entender el porqué y el para qué de las elecciones que has hecho, de los pactos que hacemos entre nosotros. Y desde ahí fluir, desde ahí permitir que tu vida sea. Y a través de la mía, que la de los míos, y empezamos míos, desde yo tengo 2 hijos, marido, madre, padre, es decir, todos fluimos, todos vamos en una barca. Si alguien de la barca, que a veces estamos todos sentados y agarrados, si uno se levanta y se empieza a mover, la barca se tambalea y en muchas ocasiones es el lugar para irnos ajustando y cambiando de sitio. Con lo cual, en vez de querer que el otro cambie, empiezo yo mi cambio y desde mi propio cambio es de donde pueden ir cambiando los otros, si quieren. Esto es fundamental. La responsabilidad para nuestra vida es nuestra. La responsabilidad para la vida del otro es del otro. O sea, ni siquiera, yo esto lo explico en la conferencia 3, los que somos padres aquí, ni siquiera somos responsables de la vida de nuestros hijos. No, como ellos no son responsables de la nuestra, ni de hacernos felices, ni de hacernos infelices, ni nosotros tampoco. Es un acompañamiento en el camino. A mayor nivel de conciencia, más les facilitamos, pero no somos responsables de la felicidad de nadie, como nadie es responsable de la nuestra. Cada uno somos responsables de la propia, y desde la propia podemos ayudar a que los demás tomen el timón de su vida. A ti.
¿Alguna pregunta más que queráis hacer? No, yo sí que quería decir como madre. No, si yo tengo un amor. Por eso. Pues ya está encendido. A la acaba de apagar. Está visto que no lo quiero. Bueno. Ya está encendido. Está encendido. Vale. Ahora tendré que bajar el tono porque si no, no salimos. Bien, yo lo que quería deciros que como madre os doy las gracias a los 5, que me ha parecido maravilloso, que os admiro muchísimo y que en algún fondo de vuestro corazón tendríais que darnos 4 pinceladas o 1 o 2, porque no venimos con libro y algunos ya lo sabéis que ser padre no es venir con libro. Y lo que sí que quiero dejar súper claro, puesto que yo os agradezco todo, hasta el cariño, es que lo hacemos lo mejor que sabemos. Y que ante un hijo, y lo sabemos todos aquí, no se pone nadie, ni uno mismo. Aunque sé que son conceptos ahora que hay que cambiar. Yo primero, tú primero y yo primero. Pero para algunas generaciones es muy difícil. Nuestros hijos son, ya sé, si es que teoría sé un montón, sé que no son nuestros hijos, pero ¿cómo se come eso? Que vamos, yo me dejo morir. Vale, entonces, oye, pues también tendréis mucha labor que hacer, porque algunos estamos un poquito queriendo hacerlo mejor. Pues ni lo hacemos para nosotros, que por cierto es una frase buenísima, y además desde el ser mayor, que dicen que sabe más el diablo por viejo, os puedo decir que es la verdad, es que es la verdad, pero ¿cómo cambiamos nosotros eso? ¿Cómo si tu hija llega del colegio todos los días con problemas, tú le vas a dar calor, le vas a dar la vida agradable? Si quiere música va a poner música, si quiere pintar va a poder pintar, y si quiere no hacer nada, pues vas a ir toda la tarde detrás, pero no lo va a hacer. Has dado la clave. Ahora has dado la clave. Oye, que gracias por todo. A ti. Es una de las madres de uno de los que estamos aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. A ver, has dado una clave. Dices, y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Claro, claro. Si no resuena, esto ya te invito desde ya, sabes que tenemos confianza. A ver, 3, 10, 17. El día 17 de diciembre te quiero ver aquí en la conferencia para padres, educadores. Vale, claro, es una de las claves. Vamos a ver, si los niños vienen con timón propio, si los niños desde el nacimiento vienen conectados, si el problema es que nosotros al no tener conciencia les desconectamos. ¿Vale? O sea, yo recuerdo cuando mi hija nació, que ahora tiene 14 años, tiene unos ojos índigo, ella es una niña índigo, azules preciosos, me miró, yo no tenía ni idea de registros acásicos ni nada, os estoy remontándome 14 años atrás, pero recuerdo su mirada en el paritorio, estaba mi marido también, recuerdo la mirada de mi hija, pero no se me olvidará en la vida. Yo le dije a mi marido, digo, Lara, mi hija se llama Lara, Lara me ha conocido, o sea, estoy segura, o sea, mi hija me conoció, fue un milisegundo, porque luego enseguida como la mirada está de besubito de los niños pequeñitos, pero yo sentí esa mirada profunda, luego claro que Lara me conoció, o sea, luego yo he tenido mucha información, he preguntado por momentos, pero esas conexiones profundas que a veces tenemos nos muestran mucho. Entonces, primera cuestión, no nos angustiemos, nunca, no somos culpables de nada, nunca, responsables de las cosas que hacemos sí, pero culpables jamás, con lo cual todo lo que hemos hecho para nuestros hijos en cada momento, sea lo que sea, fue perfecto para ese momento, o sea, de verdad, no estropeamos nada, todo lo que hacemos es siempre para el aprendizaje, crecimiento y evolución. Esto no quiere decir que el aprendizaje solo sea uno o tenga techo, tiene muchos. A mí me encanta poner un ejemplo cuando decimos, ¿y cuándo ese techo de aprendizaje?
nunca hay un techo, como nunca hay un techo para un número. Si yo pongo el 7 es un número completo en sí, es el 7, pero si pongo detrás un 1 es el 71 y está completo en sí, y si pongo el 5 es el 715, y si pongo el 3 es el 7153, y así hasta infinito y nunca se para. Puede que yo no sepa cómo se nombra ese número, cómo se define, pero es absolutamente infinito. Pues así son nuestros aprendizajes, así es nuestro crecimiento y evolución para esta encarnación y para todas las vidas que podemos tener después. Con lo cual, relajémonos en el sentido de que todo lo que hemos hecho, claro que lo hemos hecho para el mayor bien. ¿Por qué? Porque lo hicimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. En las conferencias, cuando hay personas que me dicen, joder, María José, es que si hubiera sabido esto, hubiera hecho antes. Y digo, claro, y yo también hubiera hecho muchas cosas, pero en cada momento lo hicimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Para poder hacer algo distinto, tenemos que ir a un nivel de conciencia diferente. Entonces, fíjate, Sagrario, ¿sabes la magia de esto? Que cuando yo me descondiciono de que el otro sea responsable en mi vida, yo me descondiciono también de que yo soy responsable de la vida del otro. Es decir, cuando mis hijos sé que no están para hacerme feliz, ni mi pareja, ni mis padres lo estuvieron, ni mis hermanos, les dejo esto, o sea, ellos no están para hacerme feliz. Si yo pongo esto, y es lo que solemos poner, espero que me cuiden, que me quieran, que me permitan, pero mi marido no se ha hecho jamás una lectura de registros acásicos, nunca, o sea, nunca se la ha hecho, ¿vale? Y al principio esa persona, si yo soy escéptica, ni os cuento él. Ahora ya no, o sea, ahora hace un tiempo importante, o sea, ya un día me dijo, dice, hombre, pues algo debe de haber, dice, porque no se puede tener a tanta gente engañada y durante tanto tiempo. Fue lo más, me lo tomé como un cumplido, ¿no? Y sonreí, es decir, y ahora él va viendo, me ha pasado, se lo he leído antes a ellos, me ha mandado un WhatsApp. Qué felicidades y qué enhorabuena, como ha dicho, por la mesa redonda de Arturo, del rey Arturo o algo así. Pero que esto para él es muchísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No nos tienen que dar permiso ni para hacer, ni para llevar a cabo nuestra trayectoria de vida. Y nosotros igual para los hijos. Pues claro que hacemos lo mejor que podemos en cada momento. Pero esto no quiere decir... Con el atenuante que los padres tenemos que nos sabemos todo. Claro. Si me permites, esa sería, y eso, quienes seáis padres o educadores, de verdad que os invito de corazón a la conferencia 3, porque esa es la cuestión, eso es lo que nos limita para no crecer. ¿Qué me va a decir a mí este niño? No me contestes, cuando seas padre verás y entenderás. Esto sí nos cierra el camino. Porque decir eso que controlarte, te controlas y dices, uy, sí, bonita, pero sí, por dentro estás... Claro, y estás con la ironía, y estás con... Claro, entonces la energía profunda y del corazón... Entonces, la energía profunda y del corazón es la que llega, tú lo has dicho. Y de la misma manera que les llega nuestra energía profunda y amorosa, les llega nuestra energía de ironía, ¿eh? O sea, a los niños de hoy en día no hay quien les engañe. Puedes estar de vuelta, de espaldas, te dicen ¿qué tal el día? Y como se te ocurre decirle que bien, y tengas un día de perros, te dicen ¿cómo que bien? Si estás que... O sea, es decir, te enfrentan a tus contradicciones. Entonces, por eso os digo que si venís a la conferencia 3 vais a entender muchas cosas. Y trabajamos desde los registros acásicos con un mudra, ¿vale? Para los que sois padres o educadores también, o no sois padres, no sois educadores, pero habéis sido niños y queréis entender y colocar cosas, pues esta conferencia también es para vosotros, ¿vale? A ti. ¿Alguien más para cerrar la conferencia de hoy? Que ya sí que si no nos salimos de tiempo y tienen que colocar una última pregunta, así que alguien tenga tipo flash. Pues que ha estado estupendísimo, me ha encantado. Los compositores han de verdad sido maravillosos. Muchas gracias. La primera vez. A vosotros. Y nosotros también lo queremos. Y nosotros también, y lo sabéis, ¿eh?